Ahora lo que vamos a empezar a ver son precisamente imágenes tomadas en ese lugar del Arca de Noé. La ubicación del Arca de Noé. Muchas personas van a buscarla aquí, al Gran Ararat, cumbres perpetuas con nieve. Este es el pequeño Ararat, pero pensad que el Gran Ararat tiene 5.000 y pico de metros. Y las personas creen que debe estar el arca justo debajo de esos hielos. Pero no, el arca está donde veis la flecha, precisamente aquí. Todo esto es cordillera de Ararat. Y aquí la veis. Miradla por todos lados, para que nadie pueda decir que no está, porque la formación está. He de contaros algo. Algunas personas, después del descubrimiento, fueron a este lugar. Personas norteamericanas enviadas por el gobierno de Estados Unidos, parte de ejército, parte científico, y se les ocurrió querer abrir ese lugar con dinamita. La filmación la podemos mostrar en nuestras conferencias, hecha por ellos mismos en esos años, donde se ve la explosión tremenda, y oficialmente dijeron al ver la explosión: nos vamos porque esto es una formación rocosa y de arena que casualmente coincide con las medidas del Arca de Noé que se da en la Biblia. Y se fueron. Pero tuvimos el privilegio de entrevistar a una persona que después vais a ver que nos contó algo totalmente distinto de la versión oficial que han querido vender a este mundo. Antes os decía que os fijaseis en una persona de 2 metros. Aquí la tenéis. ¿Os dais cuenta de la proporción con el tamaño de toda el arca? Parece una hormiguita, ¿verdad? Miradlo mejor. Esta es la parte posterior de atrás del arca. La veis de distintos modos para que podáis ver bien todo su emplazamiento, su forma. Esta es una vista de más arriba. Ya veis que os vais a hartar de ver arca y otras cosas. Sobre este lugar podéis andar con cuidado porque todo esto es una sedimentación con agujeros que tenéis que vigilar dónde ponéis el pie porque os podéis ir abajo. Pensad que han habido más erupciones volcánicas desde esos años de Ron Wyatt. La sedimentación es muchísima. No es un lugar donde te dejen cavar. Aquí son los momentos en que estábamos filmando el documental. ¿Veis la proporción de una persona en ese lugar? Y esta es la imagen de dron que sacó nuestro compañero Kevin antes de que se cayera en picado. Al menos pudimos rescatar esta imagen. Y justo delante, el Gran Ararat. Su cumbre casi nunca se ve. Es difícil ver la nieve de allí porque siempre hay nubes. Estos son parte de las costillas fosilizadas del arca, la estructura tal como se ve desde arriba. Desde los laterales, todo esto que estáis viendo aquí es una brecha que se hizo, una grieta enorme, que pudo mostrar con más claridad la forma del arca. Sucedió en los días de Ron Wyatt precisamente. Se descarnó todo un lado de ese enorme sedimento que había, y esto es lo que ofreció la posibilidad de poder pasar por aquí. Ya Ron lo hizo, y además hizo un agujero en ese lugar que después vais a ver del cual él sacó algo. Aquí tenéis precisamente a Kevin con su detector de metales también buscando piezas al respecto, remaches. Por el otro lado iba Edward también. Está prohibido cavar en ese lugar, no te permiten hacerlo, con lo cual, ¿quién va a entrar allí? Y este es el momento en que Kevin parecía que había encontrado algo y parecía ser también el ¿qué? Un remache, con su forma redondeada. Esta es la grieta para que veáis la que se formó en esos momentos. Y aquí tenéis el agujero que Ron Wyatt ya había hecho, es súper profundo. Y de allí él extrajo pelos de animal, pero además excrementos también petrificados. Lo cual indicaba que allí, en ese agujero que él había hecho, dentro habían habido animales en su momento. Que tenéis como Ángel al lado de Frederick,
Estaban también entrando con una cámara a ver hasta dónde llegaban. Era tan profundo que no nos llegó más el cable, no pudimos extraer absolutamente nada, nos quedamos cortos. Y esta es una de las prominentes costillas que aún están de la parte superior del arca. Mirad aún el tamaño, cómo sobresale. Y para que veáis la altura del arca, aquí tenéis a Wallace, que es un chico de 1,90 m aproximadamente, altísimo también. Esto es una hendidura que hay en ese lugar. Mirad si hay sedimentación, y esto es quizás de 1 metro y algo hacia adentro. Y aquí tenéis, toda esta es una bajada tremenda, aguantarse aquí cuesta. Bueno, esto es una piedra muy curiosa que encontramos allí, que no le hemos podido dar explicación, no nos la pudimos traer, pero mirad qué curioso, está justo al lado del arca. ¿Veis unas líneas paralelas blancas equidistantes también? Pues esto está cortado en ángulo recto. ¿Qué era? No tenemos ni idea. Y ahora vamos a ver el lugar de la posible tumba de la esposa de Noé que Ron Wyatt decía haber encontrado, y que precisamente en ese lugar encontró Ron Wyatt. Es una cavidad de unos 6 metros de largo. Él encontró una lápida esculpida donde se había grabado un arco iris, unos animalitos y unas personas, pero además encontró algo allí, y era un esqueleto de mujer gigante, más de 4 metros de mujer. Posteriormente el esqueleto desapareció. Y no es de extrañar, porque cuando estuvimos allí les faltó tiempo a los lugareños para venirnos encima a decir cosas, pero también a querernos vender hallazgos que ellos habían hecho en el lugar. ¿Sabéis? Son gente que están en bastante estado de pobreza. Y claro, para ellos viene un occidental y se creen que uno ya es quien sabe qué, ¿no? Entonces intentan sacar dinero de lo que pueden, con lo cual muchos restos arqueológicos desaparecen y son vendidos. En este lugar, precisamente, es donde Wallace, nuestro compañero de 1,90 m, halló esto. Piedra labrada, 2 cruces encima. ¿Sería que alguien había muerto allí y habían hecho esto, indicando que había 2 personas, cruces armenias, de estilo también templario? ¿Habrían estado los templarios en ese lugar? Bueno, aquí tenéis a nuestro guía turco y los dueños turcos del terreno, de esa zona, que nos indicaron que detrás, justo arriba de esas montañas y detrás, había algo más. Precisamente esto que veis aquí en el centro de la imagen, cuadradito, es lo que podía haber sido, según creía Ron, un altar. También es de enormes proporciones. ¿Sabéis a Kevin que mide 2 metros? Bueno, no se puede afirmar que sea así, pero es curioso que se hallara ese resto humano de un gigante, en este caso una mujer. Pero mirad estos otros objetos extraídos de la zona de la sepultura. En casa del señor, del dueño del terreno, nos llevó allí y habían inscripciones donde parece ser que había habido una iglesia armenia justo donde estaba el esqueleto de esa mujer enorme. ¿Sabéis? Algo nos llamó mucho la atención. Si en ese lugar había el cuerpo inmenso de una mujer, algo se erigió alrededor. Algo que ellos ya sabían que podía ser espiritual. Pero es que lo mismo encontramos cuando os he mostrado esa arcilla trabajada, donde había algo relacionado con el arca. Se había hecho un lugar de reunión ya de los armenios. ¿Sabéis? Los armenios prácticamente fueron de los primeros cristianos de la historia. Luego pasaron a ser conquistados por el Imperio Otomano, se hicieron musulmanes. Ahora lo que vais a ver son las anclas de estabilización de piedra del arca esparcidas por varios kilómetros, y servían para esto, en medio de esa confusión de aguas y tantas cosas más. Necesitaba mantener el equilibrio. Esto lo han utilizado los barcos en el Mediterráneo durante siglos. Y mirad, precisamente en casa del dueño de ese terreno, nos iba a enseñar algo que veis a los pies de Ángel. Y era una de estas anclas, justo detrás de su casa. Una vez más, cruces templarias allí. Algunos dicen son armenias, otros templarias, no terminan de definirse. Pero de estas había esparcidas en muchos lugares. Ahora vais a ver unas fotos de Ron Wyatt. Esta, cuando él estuvo en este lugar, mirad cómo está grabada con cruces también.
Y estas son las fotografías que ya también tomamos nosotros. Sigue estando allí. Detalles curiosos, ¿eh? ¿Sabéis? Esto es simbología de Nimrod. Una cruz con un rombo debajo. Nimrod, fundador de Babilonia, de un gran imperio mundial. Bien, pues parece ser que a Nimrod también algo le sonaba todo esto. Este es el agujero de una de las anclas. Si os dais cuenta, este agujero no es totalmente liso y recto, sino que en mitad de agujero hace una salida, todo él. Y es porque fuera lo que fuera que pasase por este agujero, una soga, una cadena, hecho en esta forma, no se iba a sesgar, no se cortaría, estaba más que bien pensado. Sí, es más estrecho del centro que de los laterales. Y aquí tenéis un campo que ellos tienen, donde nos explicaron que fueron trayendo estas enormes piedras, que eran anclas, de distintas montañas con carretas de bueyes y las fueron ubicando aquí. Y hay un montón, y esto no lo hicieron ni los armenios ni los otomanos, era algo que ya estaba antes de ellos. Y que sabéis, los armenios, sabiendo la procedencia de esto, utilizaron como sepultura en sus cementerios, como lápida, en la cual debajo había una fosa. Mirad esta porque es muy curiosa. 3 cruces, una de principal, pero tiene un detalle debajo. Aquí veis, Ángel, cómo se fotografía para que veáis precisamente la proporción. Era como una cerradura empalmada, enlazada con la cruz. ¿Indicaría algo esto? Una puerta más allá. Esta escritura no saben ni qué idioma es, no tienen ni idea. Es anterior a los armenios. ¿Y bien? Está grabada allí. Mirad lo que os decía, para que veáis el detalle. Bueno, y luego hay esta otra, donde se ve también algo muy interesante debajo de la cruz mayor. ¿Ahora lo veis mejor? Como una pirámide escalonada, como una torre de Babel, culminada con algo arriba que parece un obelisco tipo cohete. Bueno, pues eso está allí.